Ahí está, perfecto. Bueno, y aquí seguimos. Seguimos acá con las cosas. Nos está haciendo renegar la tecnología. Sí, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos también a renegar con esto, ¿no? La gente que escuche el programa va a saber entender. Estamos adaptando a los nuevos tiempos. Sí, tal cual. Encerradas, porque no es que puedo buscar ahorita cada uno en su casa. No, por eso estamos todos aprendiendo a reinventarnos con lo que tenemos a mano, ¿no? Y con los conocimientos que tenemos y recurriendo a veces a los chicos que la tienen más clara que nosotros, definitivamente en estas cuestiones. Totalmente. Lo ideal hubiera sido que estés en la radio conmigo, charlando, mirándonos. Sí. La situación hace que y del país, que bueno, que estemos. Aún así, en este día, en este 25 de mayo, vamos a seguir hablando, el 26 que se va a escuchar el programa, vamos a seguir hablando de esta situación. Y por lo menos es lo que tenemos como posible hoy, así que bueno, tenemos la suerte de poder hacerlo, aunque sea de este modo. Claro, aunque sea de este modo. Aunque sea de este modo. Escuchando. Lo dijo un libro hoy, trae la Constitución. ¿Qué te pasó a vos en lo personal cuando la leíste? En aquellos tiempos de estudio, viste que lo das muchas veces, ¿cómo fue tu experiencia? Mira, a mí me ha tocado leerla en varias oportunidades porque hay materias donde la Constitución es como de lectura obligada, Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional 2 y demás. Y uno, digamos, depende de la edad, del momento en el que uno esté, va como mutando también la interpretación que va haciendo o el impacto que eso que lee va teniendo en uno, ¿no? Creo que pasa con la Constitución como con un montón de libros que uno ha leído a lo mejor en la adolescencia, lo interpretó y le pegó de una manera, y cuando lo lee ya en la edad adulta, le llega desde otro lugar, porque uno también es el cúmulo de vivencias que tienes, todo lo que ha recorrido. Entonces, a ver, me pasa un poco como a vos en el sentido de que cuando vos sos un estudiante Nobel de abogacía, entonces donde vas a los 18 años, 19 a la facultad, y venís con todo ese ímpetu de decir, bueno, quiero estudiar abogada porque me gusta la justicia, porque quiero un mundo más justo, bueno, con toda esa serie de ideales que uno tiene, cuando vos lo lees y decís, esto es lo que yo quiero, es decir, asegurar una vivienda digna, el derecho a la protección integral de la familia, el derecho a trabajar, a circular, a entrar, o sea, cuando vos lo lees tenés casi el mundo perfecto. Después tenés épocas en que te renegás y te enojás un poco más o menos con la Constitución, porque lo que vos ves no tiene nada que ver con lo que está escrito, pero hay algo que sí creo que es importante. Está escrito, está plasmado y digamos, eso es a lo que debemos aspirar. Y toda política, y cuando hablo de política hablo de construcción, de ciencia, digamos, de aquello que convoca para construir o consensuar, digamos, esa es nuestra aspiración como país, ¿no? Entonces, las políticas públicas tienen que estar destinadas a dar cumplimiento a lo que acá se consagró. O sea, Juan Bautista Alberdi decía que la Constitución era un pacto político fundacional, es decir, era el consenso destinado al armado de un país, es decir, cómo vamos a vivir. Bueno, y a lo largo de la historia de la Constitución fueron surgiendo nuevos derechos que fueron incorporados. Arrancamos con la Constitución de 1853, en donde estaban planteadas nada más que los derechos individuales, que eran los que habían venido de la Revolución Francesa, que tenía que ver con el derecho a la libertad, la igualdad y demás.
Después, en algunas de las reformas que acá se planteó, lo planteó la reforma del 49, que fue conocida como la Constitución Justicialista, que fue la constitución redactada bajo el gobierno de Perón, y que después fue derogada, y que incorporó el artículo 14 bis, que hoy conocemos todos como el derecho de los trabajadores o los derechos sociales. Esos nuevos artículos que se incorporan en el 68 con la reforma y demás, no es que se llegaron a nuestro país de la nada, o sea, era todo un movimiento mundial que venía plasmado ya con las revoluciones industriales y la Primera Guerra Mundial, esto ya, que tenía que ver con los derechos sociales, los derechos del trabajador, agremiarse y demás. Va mutando tanto, de hecho, en la última reforma se incorporan los derechos de la tercera generación, que tiene que ver, que surgen a nivel mundial en la época de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente se dio cuenta que no alcanzaba con ser libre, con tener el derecho a trabajar y a la protección de una familia, sino que necesitábamos tener garantizado el derecho a vivir en paz, a cuidar del medio ambiente, a tener una vida sostenible, un uso de los recursos sostenibles. Es decir, el mundo va viendo o va necesitando reforzar la calidad de vida de los ciudadanos con normativas especiales. Y nuestra Constitución la ha receptado. Y es bueno que así sea, porque en algún momento aspiramos a que esto pueda ser materializado. Ha habido muchos cambios. Yo creo que en una de las preguntas que vos me hablabas sobre infancia y demás, que si bien la Constitución lo único que plantea es el tema de que el Congreso debe dictar, habla de la protección integral de las familias, y después, entre las facultades que le da el Congreso, plantea que el Congreso tiene que dictar leyes especiales o sociales que tengan o vengan a reforzar a los grupos vulnerables, a los niños vulnerables y demás. Creo que la Constitución ha habilitado un montón de normativas especiales para reforzar aquellas cositas en las que venimos como medio flojos, ¿no? Y las infancias es una deuda pendiente, que sigue estando pendiente aún cuando tenemos muchísimas normativas al respecto, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que es una ley que es a nivel nacional, que está también en la provincia, que es la Ley también de Protección Integral de las Infancias y Adolescencias en la provincia, que viene de una Convención Internacional del Niño. Es decir, digamos, tenemos un andamiaje jurídico interesantísimo. El tema es trabajar en que esas normativas puedan llegar al territorio, es decir, que salgan del papel, que salgan de lo que está escrito y puedan plasmarse en el territorio. Es una función del Estado y es una función también de los ciudadanos exigir el cumplimiento o impulsar. No nos olvidemos que con las reformas constitucionales las personas, a través de juntar firmas y demás, pueden proponer leyes que lleguen al Congreso y puedan ser tratadas en el Congreso. Entonces también debemos un poco todos como comprometernos. Venimos de años difíciles, esto de la pandemia también nos desgana, nos cansa, pero bueno, la Constitución es un buen libro para releer de vez en cuando, y creo que debería ser de lectura obligatoria en la escuela, porque tiene que ver con reconocer que hay derechos, porque únicamente se habla de derechos, ¿no? Pero también hay obligaciones, que es la contracara del derecho, y está el límite en el ejercicio del derecho, que es donde empieza el derecho del otro. Entonces hay un montón de cuestiones que a veces está bueno refrescar, y sobre todo el respeto por la ley, que es algo
yo hace muchos años, no me puedo acordar el autor, pero es un libro que fue escrito hace muchos años, y hablaba sobre la anomia de los argentinos, esta cuestión de los que había, o que caracterizaba a los argentinos, de su poco apego al cumplimiento de la ley, ¿no? Es decir, siempre tratábamos como de no cumplir con nada, o de evadir, de ver de qué vuelta le buscamos, ¿no? Bueno, hay varios libros que hablan sobre la anomia del argentino, pero creo que es un fenómeno real. Yo creo que nos cuesta mucho cumplir con la ley. No sé por qué razón, si es una cuestión histórica. Una vez había leído que en la época del virreinato, cuando llegaban las instrucciones de la corona al virreinato, el virrey decía archívese y ya está, era como que quedaba guardado ahí, después seguían como con el contrabando, con, digamos, las cuestiones paralelas y a la manera local, con los usos y costumbres. Y a lo mejor vendrá de aquella época, no lo sé, pero bueno, lo real es que nos cuesta mucho cumplir con la ley, ¿no? Pero bueno, es educando que aprendemos. Desde pequeñas cosas, por ejemplo, el semáforo en rojo, como que muchos ciudadanos van quebrantando desde esas pequeñas cosas, o porque todo el mundo lo hace. Los radares, yo siempre digo, los radares de velocidad en las rutas y demás, o sea, vamos a 120 y el radar dice velocidad máxima 110 y ahí frenás y seguís después a 120, o siempre el tratar de hacer el descargo para no pagar la multa, que son cosas cotidianas, hablo de cosas pequeñas, ¿no? Pero que bueno, que son indicios de que si a veces no cumplimos con lo más chiquito, se dificulta lo más grande. Y cuando el no cumplimiento de la ley se va acentuando en nuevas generaciones y demás, y se va transformando como en un estilo de vida, nos complejiza mucho la convivencia. Es muy difícil convivir cuando, digamos, porque la ley o la Constitución y las leyes de convivencia tienen que ver con esto, con reglas que nos permitan convivir respetando nuestra individualidad, pero también respetando al otro. Tiene que ver con las reglas sociales, pero también tiene que ver con las reglas institucionales. Cada institución tiene sus propias reglas para poder funcionar, porque si no es la anarquía total, es decir, cada uno hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, y la vida con otro, digamos, implica una negociación en donde yo puedo hacer hasta acá y vos hasta acá, y eso es lo que hace que podamos convivir, ¿no? Que podamos tolerarnos, que podamos escucharnos, respetarnos en todas las instituciones y en todos los espacios. Entonces, por eso yo siempre pienso que es todo mucho más fácil cuando yo conozco cuáles son mis derechos, pero también cuando sé cuáles son mis obligaciones, y cuando me doy cuenta cuánto dificulta mi comportamiento en la vida social, ¿no? Es decir, que uno lo puede ver en esta situación tan compleja que estamos pasando, y decir, bueno, a ver, la conducta individual, ¿cómo afecta a lo colectivo? Sí, totalmente. Pensaba en esto el tiempo que estábamos viviendo, te lo pasé como pregunta. ¿Estamos en este momento en estado de sitio y qué sería específicamente? Entiendo que es una necesidad por proteger al otro, pero legalmente, ¿qué es y qué significa y qué facultades tiene el Estado en este punto en el que estamos nosotros como nación y a nivel mundial? O sea, ¿se contrapone contra la Constitución, el estado de sitio o no? ¿Cómo es? El hecho de poder circular. Yo creo que no estamos digamos, no ha sido declarado el estado de sitio. Es decir, el estado de sitio, la Constitución lo prevé y tiene que ver con la restricción de derechos y la suspensión de garantías. Pero
prevé la Constitución que se dé en caso de conmoción interior o ataque exterior, que no está haciendo ninguna de las dos situaciones, ¿no? Que pueda haber restricciones en los derechos en pos de la tutela de otros, eso pasa todo el tiempo, y pasa todo el tiempo a veces en las cuestiones básicamente del derecho de familia, es decir, cuando se cuestiona o se plantea un régimen de visita, es decir, bueno, pero yo tengo derecho a ver a mi hijo, uno de los progenitores plantea su derecho a ver el hijo, el otro progenitor plantea la autonomía del hijo para decidir, y reclama por su cuota alimentaria, digamos, todo el tiempo se están contraponiendo los derechos de cada uno, ¿no? Cada uno hace valer su derecho. En el caso de las cuestiones vinculadas con el derecho de familia, ¿qué derecho debe ser? El del niño, porque es superior al de los adultos, ¿sí? Acá puede que haya restricciones a los derechos, pero se supone o se aspira a que es en pos o en tutela de un derecho superior, que como puede ser el de la salud. El estado de sitio ha sido declarado en nuestro país, por lo menos desde la vuelta a la democracia, en contadas excepciones, lo recuerdo sí en la época de Alfonsín, que hubo, no sé si 1 o 2 estados de sitio que fueron ordenados por un tiempo limitado y demás, durante el gobierno de Menem, creo que fue con el alzamiento de los Carapintada, algo así, si no recuerdo mal. Y después el último que fue con el gobierno de la Rúa, que terminó después con su renuncia, ¿no? Pero eran situaciones realmente de conmoción interior. Porque además para dictar o decretar el estado de sitio, debemos conjugar la Constitución con los tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que la suspensión de las garantías debe ser de modo excepcional y no puede implicar el desconocimiento de los tratados internacionales a lo que la nación ha adherido y demás. Entonces, no es algo que pueda hacerse tan abiertamente, de modo tan sencillo, ¿no? Algunos hablan de toque de queda porque suena como, digamos, pero el toque de queda es algo que es más un término vinculado con las academias militares y demás, con como la restricción nocturna y demás, pero tampoco es algo que está previsto específicamente en la Constitución, el toque de queda como en sí mismo. Sí, podemos hablar de que hay restricciones. Después se puede discutir si son más, menos legales, cómo. De hecho, ha habido planteos en la justicia en su momento, no ahora, sino el año pasado, cuando se decretaron las primeras restricciones. Ha habido gente, obviamente que en Ciudad de Buenos Aires, no recuerdo si en capital o en provincia, pero bueno, sí en provincia de Buenos Aires, que ha planteado que estas restricciones eran claramente inconstitucionales porque estaban fundadas en un decreto de necesidad de urgencia y demás, y los tribunales en ese momento determinaron, en ese caso concreto, que el presidente tenía esa facultad porque le había sido delegado a principios de año por el Congreso, y que esa restricción estaba fundada en la tutela o en la protección de un derecho superior en jerarquía, como era el derecho a la salud. Con lo cual, la inconstitucionalidad planteada por este ciudadano particular no corrió suerte en tribunales, pero bueno, ha habido 2 o 3 planteos similares en provincia de Buenos Aires que han sentado como jurisprudencia respecto de si era legal o no esta situación de restringir derechos que están garantizados constitucionalmente. Va a depender a veces del momento en el que se plantea, qué tipo de derecho se plantea, y lo que dice cada tribunal. No nos olvidemos que cada tribunal puede tener una posición diferente, porque esto es también
el derecho. Los jueces son personas y la ley se interpreta sobre el caso concreto, es decir, sobre la situación que se le es planteada al juez, con los elementos que el juez tiene para juzgar, y con la interpretación que haga de la ley, de los pactos internacionales y demás. Claro. Sí, son cosas que también se me venían a la mente justamente por todo esto que está pasando, y bueno, cuando uno apela a su derecho a circular, a trabajar, está el derecho a poder vivir, o sea, porque en este caso me puedo morir, y son derechos que cada uno quiere defender. Tenemos una constitución, pero no prevé una pandemia, tal vez un montón de cosas que uno se le va pasando por la cabeza, no sé, todo No, mezclado. sin embargo, por ejemplo, desde la Constitución, digamos, si bien no está previsto, o sea, ha habido pandemias como la fiebre amarilla ya durante la vigencia de una Constitución, y creo que en la época de Mitre Sarmiento, en la época de la guerra con el Paraguay, debido a la crisis sanitaria que había tan grande, hubo un estado de sitio, pero era otro contexto, una constitución que no tenía incorporado los derechos de la segunda y tercera generación, como lo tiene y demás. A ver, lo que es cierto es que son tiempos difíciles, que esta situación de la pandemia nos afecta de modo distinto a todos, es una realidad. Es muy difícil, a ver, acá hay que entender cada situación, porque cada situación es distinto. Cada uno va a adoptar una posición diferente, depende de dónde le toque estar, si está del lado sanitario, si está del lado que le toque, digamos, dirigir los destinos de una provincia, de una localidad, de una nación, es decir, cada uno va a tener sus argumentos, y yo creo que todos los argumentos son válidos. Acá no hay uno que tenga más fuerza que el otro, que tenga más razón. Digamos, esto de la empatía que tanto se usa ahora y que tan difícil es poner en práctica, sí hay que entender que a veces para algunos es más fácil que para otros. Eso es una realidad, y a veces, hoy cuando hablábamos del derecho a la igualdad, el derecho a la igualdad lo es en la medida que estemos hablando de iguales en igualdad de circunstancias. Y no estamos todos en las mismas circunstancias, si se quiere, ¿no? Es muy delicado, es muy difícil, y yo creo que todas las voces son válidas, porque cuando uno habla del derecho a la vida o el derecho a la salud, también se contrapone con la necesidad de trabajar para poder sostener una familia, y qué fácil decirle al otro, bueno, pero quédate igual, que después el Estado te va a asistir, pero bueno, no es tan fácil para el que está en ese lugar. Yo siempre digo que de afuera es siempre más fácil, ¿no? Hasta que nos toca, y uno no sabe, hace lo que puede con lo que tiene, no es sencillo, y creo que hay que entender un poco toda la situación. También hay un cansancio general, hay un descreimiento general, hay gente con mucho miedo, hay gente que la está pasando realmente muy mal, ya sea por cuestiones de salud, otras por cuestiones económicas, otras porque está lejos de sus afectos, otros porque están solos. Otros que no cumplen, entonces se enojan a los que están cumpliendo encerrados, solos, sin poder trabajar. Hay multiplicidad de situaciones. Entonces no es fácil. Tampoco es fácil encontrar puntos en común, se mezclan muchas cuestiones, no es sencillo. Sí, la verdad que yo me pienso que no quisiera ser ni presidente, ni intendente, ni nada en este momento, no quisiera estar en la piel. Va a ser muy difícil estar en la piel de quien toma las decisiones, porque en nuestro lugar de ciudadanos es muy fácil enojarnos, porque todos nos hemos enojado otro por algo, pero no debe ser fácil, como vos decís, no puede ser aquel que se tiene que encerrar y no puede ir a buscar, digamos, su alimento. Pero bueno, nosotros hoy quisimos, en este contexto donde todo se une, donde
la política se une en la vida diaria. Este programa se llama Lo dijo un libro, que siempre busca dar a conocer algún libro conocido, literario, y en este caso el derecho. En lo personal, como te decía, yo no ni estudio abogacía ni nada, y me costaba un poquito leerlo, pero cuando leí la Constitución, si hay alguien que la tiene, la lea, y que no es una utopía, parece una utopía, todos los derechos que están ahí, pero es interesante también conocer no solo nuestros derechos, sino también nuestras obligaciones como ciudadanos, también ponernos, hacernos ese papel de decir, bueno, yo también tengo mis responsabilidades, yo también puedo hacer la diferencia, haciendo lo bueno. Aparte, si uno se pone a pensar que esto fue pensado en 1853, es decir, hace muchos, muchos años atrás, o sea, es realmente, es como muy fuerte, porque hubo gente que estuvo pensando cómo debía ser un país, y muchos de esos derechos que hoy vemos plasmados nosotros como una utopía, sobre todo los últimos derechos que se han incorporado, que tienen que ver con el medio ambiente o con el tema de los recursos naturales y demás, derechos que hoy para nosotros son naturales, como el derecho de circular o el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. En aquel momento no lo era, o sea, estaban proyectando una nación de la nada misma, coordinando, tratando de ensamblar ideas de las distintas doctrinas que había en el mundo en aquel entonces, decidiendo un sistema de gobierno. Porque una cosa es pensar la Constitución hoy con nuestra cabeza de hoy, con cómo vivimos hoy, pero si nos ponemos a pensar que esta Constitución básicamente es la de 1853, que le ha sumado derechos que han tenido que ver con movidas mundiales y demás, han sido unos visionarios quienes la pensaron y la elaboraron. Realmente ha sufrido las reformas y los embates que tiene que ver con el tiempo, pero fue un instrumento pensado de una vigencia con una vigencia extraordinaria. Es como en su momento el Código Civil de Vélez Arfield, es decir, fue pensado para una sociedad que ni él llegó a conocer. Claro, totalmente. Son Pero bueno, nuestros. claro, tal cual, tal cual. Entender un libro desde su contexto, bueno, los cristianos siempre tenemos la Biblia en su contexto que fue escrito para nuestros tiempos. Con Andrea Urquiza hemos compartido el Quijote, el contexto histórico, sea el Principito, del libro que fue. El contexto te llena de emoción, cosas disruptivas en ese momento, nosotros lo tenemos naturalizado, pero en ese momento disruptivo, en ese momento, tenía otro valor pensando en generaciones futuras, que hoy nosotros estamos gozando de esos privilegios. Así que, bueno, bienvenida sea nuestra Constitución. Sí. Yo te quiero por haber participado en este programa, más allá de las dificultades técnicas, por haber participado en Lo dijo un libro y tener todo tu conocimiento y tu experiencia. No, la agradecida soy yo de volver a repasar un poco lo que este libro plantea, que es un proyecto de país, y que en momentos por ahí tan complejos, releerlos no viene nada mal, refrescar algunas cuestiones no viene nada mal, y pensar que esto en el Día de la Patria, justamente porque todo esto que de lo que hablamos hoy, nació con el impulso de aquellos hombres de 1810, ¿no? En el impulso del primer gobierno patrio, después los gobiernos que le fueron sucediendo, las primeras constituciones que eran tildadas de unitarias, la del 17, la del 19, que los unitarios, los federales, o sea, digamos, cuánto recorrido hubo en este tiempo, y la Constitución nos estuvo acompañando en todo ese recorrido, ¿no? Estamos en el 2021, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Bueno, así que de mi parte, feliz, agradecida de vivir en democracia
y de vos de haber participado. Muchas gracias, Karina. No, la agradecida soy yo, gracias a vos. Bueno, hasta aquí la entrevista con nuestra Constitución Argentina, que vimos el libro.